Buenas noches, espero que estén muy bien. Cualquier este, problema que tenga con mi señal me avisan. Siento que no está tan bueno el internet ahorita, pero si no hay ningún problema, pues seguimos. Si no me avisan para apagar la cámara y ya solo tener la presentación, pero yo espero que no tengamos ningún problema. Quiero contarles que ya hoy es la penúltima clase, ¿verdad? La próxima semana terminamos el curso. ¿Verdad? Para tener nuestras vacaciones de medio año, ¿verdad? Vamos a terminar el curso y bueno, ahí en el aula virtual, para quienes están en el aula virtual, hoy subí una, voy a compartir el aula para que la puedan ver. ¿Cómo vamos? Permítame un segundo. Ok, aquí pueden ver el aula virtual. Hoy subí este libro, Las parábolas del reino, ¿verdad? De Samuel Pagán, para que ahí lo puedan leer, ¿verdad? No es necesario leerlo para el curso, pero en la clase de hoy está basada en este libro, entonces está muy bueno, yo creo que les puede servir ahí para estudios futuros que tengan, para que puedan ahí leer el libro, vale la pena comprarlo si lo pueden comprar, si no, pues aquí está en PDF y pueden ahí leerlo y estudiarlo. Ya tenemos acá cargadas todas las tareas, digamos la última tarea, ¿verdad? Que es sobre el reporte de la lectura, ¿verdad? Solamente dos personas han entregado su reporte, ¿verdad? Y las demás todavía no, ¿verdad? Pero todavía tenemos esta y la otra semana y tal vez 2 semanas más, de aquí a 2 semanas más, por favor, para poder completar. Este es el trabajo final, solo una persona lo ha entregado de 13 para que puedan ahí animarse. Luego tenemos esta tarea, tenemos dos asignadas, dos entregadas, falta de entregadas ya de vueltas, 8 asignadas y 4 evaluadas. Entonces aquí están ya todas las tareas para que puedan trabajar. Tenemos todavía estas 2 semanas. Digamos, de aquí, sí, en 15 días vamos a cerrar todo esto. Y de nuevo, para los que se acaban de conectar, tenemos el libro aquí, Las Parábolas del Reino, que lo pueden consultar y leer. Vale la pena. Es un buen escritor latinoamericano, Samuel Pagán, anduvo aquí por Guatemala hace unas semanas, ¿verdad? Tiene muy, muy buenos libros. Entonces ahí se los dejo, ¿verdad? De regalo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la clase de hoy, las parábolas del reino, ¿verdad? Las parábolas del reino, ¿verdad? Aquí vamos a hablar sobre el misterio, sobre la ética, sobre la escatología, en las enseñanzas de Jesús de Nazaret concerniente a las parábolas. ¿Qué vemos en las parábolas? Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo del 34 al 35. Dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, que vemos acá algo importante, ¿no? El elemento de las parábolas, ¿verdad? Jesús utilizó este recurso educativo, ¿verdad? Este recurso pedagógico llamado las parábolas. Entonces Jesús lo utilizó mucho, como sabemos, y hoy vamos a ver, pues obviamente de una manera panorámica, o varias cosas concernientes a las parábolas de Jesús que tienen que ver con el reino. Aquí vemos que una parábola, ¿verdad? Tiene esta idea de revelar, ¿verdad? Y también tiene la otra idea de ocultar, ¿verdad? Tiene estas dos líneas, ¿verdad? Es algo que está en dos vías, la vía de revelar y la vía de ocultar. En cuanto a la revelación, ¿verdad? Esto era dirigido para los seguidores sinceros, ¿verdad? La parábola iluminaba el misterio del reino, utilizando imágenes cotidianas como la semilla, las redes, la levadura. Para los opositores, ¿qué hacían las parábolas? Ocultar. El lenguaje figurado nubla el entendimiento, protegiendo el mensaje subversivo de acusaciones directas. Algo que cuando vayamos o veamos más profundamente el Sermón del Monte, ¿verdad? En el curso del Sermón del Monte que veremos más adelante, sé que vimos bastante ya, eh,
Pero el mensaje de Jesús al final es subversivo, va en contra de la cultura. Pero ¿qué es lo que quiere las parábolas o cuál es la segunda vía de las parábolas? Es ocultar el verdadero mensaje para los opositores, ¿verdad? Aquí en cuanto a la terminología clave, en griego koiné, ¿verdad? El griego común, ¿verdad? En el cual está escrito el Nuevo Testamento, usa parabolé, traducido del hebreo mashal, que es una narración breve y punzante que encierra un misterio y exige una respuesta vital, no una simple alegoría. Esto es fundamental, ¿verdad? Es una narración breve, pero que exige una respuesta, no solamente algo que se alegoriza. Eh, Quiero ver solamente si lo tengo acá, creo que no lo tengo. Esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque la parábola tiene un mensaje puntual, tiene un mensaje, como dice ahí, breve, directo y punzante. No es para ser alegorizada. Un ejemplo de una alegoría, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Yo he escuchado alegorías sobre la parábola donde dice que el anillo significa tal cosa, que las sandalias significa tal otra, que el manto significa tal otra, que los cerdos significa tal, o sea, a todo le dan un significado. Es probable que lo tenga, pero no es el propósito de la parábola. Hay un mensaje principal y cuando alegorizamos, cuando le damos interpretación a cada elemento de una parábola, terminamos por ocultándolo más, ¿verdad? Y también interpretándolo de maneras contrarias. O sea, una parábola no tiene 10 significados, tiene uno solo. Podrá tener varias aplicaciones, pero tiene un solo significado. Entonces, ¿qué seguimos viendo? En Marcos, si me acompañan en Marcos capítulo 1, versículo 15, voy a leerlo y creo que solo está un fragmento. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aquí la palabra reino, lo vimos en la primera clase, es basileia o basilea, ¿verdad? Y el tiempo de Dios, desde el inicio vemos del Evangelio, es muy claro donde dice el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y esa proximidad del reino de Dios, obviamente, demanda una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues que nos arrepintamos, ¿verdad? Y que creamos en el Evangelio. Aquí vemos una línea importante del reino de Dios, la dimensión histórica. El reino ya está obrando en el presente a través de la sanidad, la misericordia y la restauración de la dignidad humana. El reino de Dios, más que un territorio geográfico o un gobierno humano, el reino es la irrupción activa de la soberanía de Dios en la historia humana. Aquí tenemos de Samuel Pagán una definición de lo que es el reino. El reino no es es más que un territorio geográfico, más que un gobierno humano. El reino es la irrupción activa ¿de qué? De la soberanía de Dios en la historia humana. Obviamente también tiene un aspecto escatológico, para una dimensión escatológica. Escatología tiene que ver con el estudio del final de los tiempos. ¿Cuál es la dimensión escatológica? El triunfo definitivo de Dios contra las fuerzas de la justicia, aguardando su consumación final. Entonces, el reino de Dios tiene historia, es parte de la historia de lo que hoy estamos viviendo, pero también tiene una consumación final. Vamos a Marcos capítulo 4 y vamos a ir ya viendo algunas parábolas. Marcos capítulo 4, versículo 28 al 29, pero vamos a leer desde el 26. Marcos 4 dice, Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma,
Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. ¿Qué vemos acá, no? ¿Verdad? El reino de Dios eh, tiene un crecimiento que es inevitable. Puede ser que nuestras iglesias no crezcan, pero el reino de Dios siempre está creciendo, ¿verdad? Esto es algo muy importante de entender, ¿verdad? Muy importante de comprender. El reino de Dios, su crecimiento es inevitable. Pero aquí encontramos un misterio, el misterio del proceso. Dice el versículo 26 y 27, Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no sabe. Él no sabe. Al final, el misterio del proceso. El sembrador esparce la semilla, que es la palabra de Dios, pero el crecimiento ocurre de forma automática y misteriosa, ajena al control humano. ¿Cuál es la tarea en el reino de Dios de los sembradores? Sembrar la semilla. Pero ¿quién produce el crecimiento y el fruto? Dios. Y es misterioso, es algo que nosotros no tenemos el control. Lamentablemente, nosotros queremos tener el control y nos encanta tener el control. Pero lo que vemos aquí en la parábola es que este hombre simplemente siembra la semilla, pero luego no puede, no puede colaborar en el proceso de crecimiento. Entonces va y se acuesta, se duerme, ¿ah? Y la semilla crece y él realmente no sabe cómo pasó, cómo sucedió. ¿Cuál es el contraste? Comienza con la aparente insignificancia de una semilla, ¿verdad? Una semilla pequeña como de mostaza o un poco de levadura, pero culmina en una realidad innegable y transformadora que abriga a todos. Así que el reino de Dios, su crecimiento es inevitable, ¿verdad? O sea, cuando se siembra la semilla, Dios la va a hacer crecer, ¿verdad? Y esto comienza con algo muy pequeño, pero como vemos en las parábolas, es grande. Entonces, ¿qué aprendemos del reino de Dios en las parábolas? Número uno, pues que siempre está creciendo. Número dos, que es soberano, que Dios es el que tiene el control, pero trabaja en colaboración con el hombre. Y número tres, que empieza con algo pequeño como una semilla, como la levadura, pero culmina y crece de una manera grande y poderosa. Sigamos. Mateo 13. Vamos ahora a Mateo. Es un capítulo completo de parábolas, pero vamos a ver esta parábola. Mateo 13, 46. Vamos a leer desde el 44. Dice la Biblia. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Va? Aquí la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran valor. ¿Qué vemos acá sobre el reino de Dios? De nuevo, ¿cómo comienza la parábola? El reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? El costo del discipulado. ¿Cuál es el costo del discipulado? Es el desprendimiento total de las riquezas, el estatus y las prioridades terrenales. Esto es representado con la venta del terreno, con la venta de todo lo que tiene. Dice, el hombre va, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. ¿Cuál es el otro ejemplo? Al encontrar la perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Sea, ¿de qué está hablando? De este costo de morir a nosotros mismos, del que no deja todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Y bueno, ya hemos entendido eso cuando estudiamos la Biblia, es quitar cualquier obstáculo, cualquier ídolo, cualquier cosa que tome el lugar de Dios y debemos de tener una cultura, el reino de Dios demanda en nosotros una cultura de desprendimiento, de desprendernos del yo. ¿Por qué nos vamos a desprender? ¿Por qué vamos a desprender? ¿Por qué le vamos a bajar el valor a nuestra casa? ¿Por qué le vamos a bajar el valor a nuestra profesión, a nuestra familia, a nuestro matrimonio?
por un valor supremo. El valor supremo es el reino de los cielos. Esa es la perla, ese es el tesoro. El descubrimiento del reino no es una carga, es un hallazgo. ¿Verdad? Cuando hablamos de este tema del costo del discipulado, la gente se pone triste, se desanima. Ala, es que dejar esto, ala, que dejar lo otro, ala, es que eso de poner a Dios en primer lugar. Pero ¿qué dice la parábola? Dice, y de alegría por ello se va, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que vemos en la parábola? El encontrar, el desprenderse, no debe de ser una carga, sino un hallazgo extraordinario, ¿sí? O sea, extraordinario, una inversión radical donde la alegría de la recompensa eclipsa cualquier sacrificio de posesiones temporales. Entonces, el reino de Dios es un tesoro, el reino de Dios es una perla y para poder alcanzarlo, pues obviamente demanda un desprendimiento. El desprendernos del yo, el desprendernos de las cosas que para nosotros tienen gran valor. Qué fuerte eso, ¿no? ¿Verdad? Pero también qué inspirante cómo Jesús lo enseña. No lo enseña, como dice aquí, como una carga, como, "Ay, hay que morir", y no, hay alegría por el tesoro y la perla encontrar. Cualquier momento que quieran interrumpir, lo pueden hacer. Que ahora vámonos a Lucas, Lucas capítulo 15, ¿sí? Lucas capítulo 15. Aquí también hay una serie de parábolas que son muy famosas, obviamente, con, con tal vez la parábola más famosa, no la del hijo pródigo, ¿verdad? Pero en el versículo 7, la escritura dice, les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Las parábolas de Lucas 15 tienen un ciclo, ¿verdad? Tienen una progresión. Primero, la pérdida. Comienza cada una de las parábolas, ¿verdad? Es importante el inicio del capítulo 15 porque nos hace ver la audiencia. El versículo 15:1 dice, todos los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaron para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, la audiencia, ¿cuál era? La gente de peor reputación y los fariseos, ¿verdad? Imagínense, cuando entendemos la audiencia, ahora entendemos la parábola, principalmente el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo son estos pecadores y el hijo mayor son estos fariseos. Pero bueno, cada parábola comienza con la pérdida. La oveja extraviada, la moneda perdida, el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Y qué representan? Representan el quebranto humano, representan la tristeza de estar perdidos de Dios, alejados de Dios y perdidos en el mundo. Pero cada una de las parábolas tiene una búsqueda. Dios asume el rol activo, ¿sí? Él es el pastor, Él es la mujer y Él es el padre que espera. La misericordia divina toma la iniciativa. Entonces vemos que hay una espera y una búsqueda. Número 3, hay un hallazgo, ¿verdad? La restauración de la persona marginada, ¿verdad? A su lugar de dignidad, ¿no? La oveja regresa al rebaño, ¿verdad? La moneda también regresa a la dueña y el hijo regresa al padre, ¿verdad? Y hay un ciclo, ¿verdad? De misericordia. Y todas las parábolas terminan con algo innegable que es el gozo. La algarabía escatológica, ¿verdad? Porque dice que habrá más alegría, lo que vemos acá, en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O sea, una alegría y un gozo. El reino, da vuelta a la queja religiosa tradicional y lo muestra con una celebración que incluye al cielo e incluye a la tierra. Esto es lo que vemos en las parábolas de Lucas 15, ¿verdad? Todas estas parábolas, pues, ya las conocemos. Ahora veamos otra aquí en Lucas 10, versículo 33, la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que también ya la conocemos. Vamos a leerla. Vamos a leer desde el 30. Dice,
Jesús le respondió, recuerdan, bueno, el inicio, no una pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? ¿Quién es mi prójimo? Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó al otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó al otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión, se compadeció de él. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Aquí vemos valores tradicionales religiosos, ¿verdad? Y aquí hay un punto importante y es el límite del prójimo, ¿verdad? El límite del prójimo. En la época de Jesús, el valor o el entendimiento de lo que era el prójimo, ellos lo definían, ¿verdad? Como al prójimo desde la perspectiva de las barreras étnicas, religiosas y geográficas. Para ellos el prójimo era el próximo, tu familia, tu vecino, la gente cercana, la gente que está a tu alrededor. Y es interesante porque esto te da una idea muy, muy clara, ¿no? De por qué interpretaban de una manera tan errónea todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Porque cuando piensas que mi deber es amar al prójimo como a mí mismo, pero mi prójimo es mi hija, mi prójimo es mi esposa, mi prójimo es mi madre, es más, no estoy obligado a amar a mi vecino gruñón, a mi jefe, a mis compañeros de trabajo. Esa era su teología. ¿Cuál era la prioridad también que vemos en los valores que muestra la parábola? Es el ritual, la pureza ceremonial, el estatus religioso. Para ellos, para el sacerdote y para el levita, el atender, ¿verdad?, a este hombre, definitivamente iba a boicotear y iba a interrumpir su labor sacerdotal y su labor como levita. ¿Cuáles son los valores del reino? Aquí con claridad se ve que el valor del reino, y lo vemos en Lucas 15 también, es la misericordia sin fronteras. El prójimo es cualquiera en necesidad, ¿verdad? Superando antiguos odios culturales. Es lo que Jesús enseña. El prójimo es cualquiera que esté en necesidad. ¿Cuál es la prioridad? La acción concreta de compasión y la solidaridad física y económica. Entonces el reino nos enseña, los valores del reino tienen que ver con la misericordia ante la gente necesitada y acciones concretas, ¿verdad? Acciones concretas que muestren compasión, ¿verdad? Solidaridad, no solamente voy a orar por ti, ¿no? Sino también esa solidaridad física, también económica. En síntesis, en el reino, la experiencia religiosa genuina se valida en la capacidad de responder al dolor ajeno, no en el cumplimiento de ceremonias excluyentes. Qué fuerte lo que dice Samuel Pagán, ¿verdad? Aquí. El reino de Dios, la experiencia religiosa genuina, se valida al responder al dolor ajeno. O sea, realmente lo que Dios espera de los ciudadanos del reino es que tengan la capacidad de responder al dolor ajeno y no solamente cumplir con ritos, ceremonias o reglas religiosas, ¿verdad? Como los fariseos, como los maestros de la ley, ¿verdad? Como los sacerdotes y levitas que se llenaban la boca de cumplir con ceremonias, cumplir con ritos, cumplir con tradiciones, pero perdían la esencia, que es
responder al dolor ajeno. Entonces, en el reino de Dios, las ceremonias no tienen gran valor, ¿verdad? Las ceremonias no tienen gran valor. O sea, no es que no tengan valor, pero no tienen gran valor si no se tiene misericordia y si no hay acciones. Y yo veo eso pues tan fuertemente en ciertas religiones donde lo que permea, lo que gana, lo que domina es el rito, es el ir a la misa, el cumplir con la ceremonia, ¿verdad? Y no responder a la necesidad ajena. Sigamos. Lucas 12, hablando del reino, sigamos hablando del reino. Lucas 12, 20. Vamos a leer desde el 13. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez y árbitro sobre ustedes? También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aún cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamaré el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios, ¿verdad? Qué parábola tan fuerte. Y aquí nos da una perspectiva también del reino en el contraste de la insensatez, ¿verdad? Del enfoque terrenal y de la eternidad. El hombre es un insensato, tiene una falsa seguridad, la ilusión de la riqueza. Esta persona tiene una insensatez, ¿verdad? En cómo él ve, ¿verdad? Y cómo él entiende la riqueza. La riqueza a él le produce seguridad. Y yo creo que muchos de nosotros podemos sentir eso. Es que si tuviera más dinero me sentiría más seguro. Si ya hubiera pagado mi casa, me sentiría más seguro. Si tuviera casa propia, me sentiría más seguro. Si tengo una jubilación, segura, me sentiría más seguro, ¿verdad? El rico insensato fundamentaba su existencia en bienes perecederos. Su miopía espiritual le impide ver su propia mortalidad y la futilidad de acumular para sí mismo. Entonces, este hombre necio, pues era pobre delante de Dios y su visión insensata era acumular y eso le proveería seguridad. Pero ¿cuál es la integridad del reino? Y la integridad del reino es la generosidad y la misericordia. El relato del rico y Lázaro demuestra que la administración de los recursos materiales tiene consecuencias eternas. El reino exige que el dinero sea un instrumento de generosidad, no un ídolo de avaricia. Entonces, la dinámica, ¿verdad?, del reino de Dios, la filosofía, ¿verdad?, del reino de Dios en cuanto a las riquezas, pues ya lo vimos también, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, pero ahora lo vemos aquí en las parábolas, nos muestra y nos enseña que en el reino exige que el dinero no sea un ídolo, sino que el dinero sea un bien, un medio, un instrumento, ¿para qué? Para ser generosos. Todo eso vemos, entonces muchas cosas que vimos en las clases anteriores, ahora visto en las parábolas, que nos muestran, así es Dios, así es el reino. Regresemos ahora a Mateo 13, versículo 30. Pero antes, algunos comentarios que tengan hasta ahorita, quieran compartir.
¿No? Ok, si quieren, sigamos. Mateo 13 del 24 al 30 dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que es... ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, Sí. Pablo, sí se oye. Ok, gracias. Perdón, solo quiero ver acá. Ok, perdón, sigamos. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Aquí vemos, pues, igual una parábola y más específica del reino de Dios, y esta parábola es muy importante porque tiene una connotación escatológica, ¿verdad? Deje que crezcan juntos, dice, hasta la cosecha. Recojan primero la hierba, ¿verdad? La cizaña, y junten el trigo en mi granero. El ya histórico, ¿verdad? El ya, pero todavía no. La coexistencia y la paciencia. ¿Qué nos enseña sobre el reino? ¿Verdad? El reino ha irrumpido en la historia, pero no elimina inmediatamente el mal. Trigo y cizaña coexisten, se exige paciencia divina y humana, evitando juicios prematuros. ¿Verdad? Entonces, aquí no está hablando de la iglesia, a veces personas interpretan la cizaña como la iglesia, ¿no? Aquí si vemos con claridad, aquí está hablando, ¿verdad? En el versículo 36 sobre la explicación. La voy a leer. Versículo 36 dice, entonces Jesús dejó la multitud y entró en la casa y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Me encanta que siempre preguntan, ¿no? Jesús les respondió. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que lo sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Increíble la respuesta de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jesús? El campo es el mundo, ¿verdad? Entonces hoy nosotros los cristianos tenemos una coexistencia con el mal, ¿verdad? Con la cizaña. Y Dios demanda de nosotros paciencia, ¿verdad? Paciencia, aún hacia la cizaña. El todavía no escatológico, ¿verdad? Esto se cumplirá en la consumación. El misterio del reino culmina en la separación final, la siega, ¿verdad? La cosecha. Eso es el juicio, ¿verdad? La parábola advierte contra el afán humano de purificar el campo antes de tiempo. El juicio definitivo pertenece exclusivamente a Dios y será en el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces,
Pero mira lo que dice aquí, en el versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo. ¿Se dan cuenta? Dice, recogerán de dónde? De su reino, o sea, el reino ya está, ¿verdad? La cizaña está creciendo dentro del reino, ¿verdad? O sea, cohabita, no es parte de, pero está dentro del mundo, del reino, de la soberanía de Dios. Entonces, esta parábola nos enseña que al final de los tiempos Dios va a separar a los buenos de los malos, ¿va? Ahora vamos a las parábolas de Mateo 25, ¿verdad? Mateo 25 también nos enseña este, varias cosas Jesús en parábolas muy importantes. Vamos a la primera, en Mateo 25, la parábola, versículo 13. Vamos a leer. Dice, pero el que persevere hasta el final, ¿verdad? Será salvo, ¿verdad? El que persevere hasta el final será salvo. Y es en esa connotación donde viene el desarrollo de las siguientes parábolas. Una es la de las vírgenes, ¿verdad? La parábola también de la higuera, la parábola del siervo fiel, ¿verdad? Y el siervo infiel, la parábola de los talentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos llama acá? Es a tener una prudencia y sabiduría. Lo vemos mucho en la parábola de las vírgenes. Dice el versículo 1 del capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. La preparación activa, las 5 vírgenes prudentes representan a quienes asimilan los valores del reino. Su aceite, la fidelidad constante, la piedad genuina y las acciones éticas mantenidas a lo largo del tiempo, incluso ante la tardanza, ¿verdad? O sea que las sensatas, ¿verdad? Las sabias, son, son mujeres del reino, ¿verdad? Que viven de acuerdo al reino de Dios. Pero está la insensatez y la hipocresía, la negligencia espiritual, la falta de aceite simboliza una religión superficial, incapaz de sostenerse ante la demora del novio. ¿Verdad? ¿Qué representan estas vírgenes que no tienen aceite? Pues son los que no se mantienen firmes hasta el final. Por eso el versículo 13 del capítulo 25, ¿verdad? El versículo 13, yo creo que leí mal, ¿no? Este, sí, velen, pues no se sabe el día ni la hora, ¿verdad? Velen, pues no se sabe el día ni la hora. Entonces, el mantenerse firmes hasta el final es fundamental, ¿verdad? La falta de aceite simboliza eso, la falta de perseverancia hasta el final. El reino, ¿qué exige? Exige una espiritualidad de resistencia. O sea, tenemos que resistir. Por eso, en 24:13, que fue el que leí con anterioridad, dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Las consecuencias de nuestras decisiones éticas presentes tienen un peso escatológico irrevocable. Entonces tenemos que ser firmes hasta el final. El reino de Dios consiste en eso, en tener paciencia, en ser fieles a largo plazo, en mantenernos con nuestra lámpara llena de aceite. Ahora, 25:40, la famosa juicio de las naciones, ¿no? Versículo 31, vamos a leer desde el 31, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas de, y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación
del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos acá? Una acción histórica: dar de comer al hambriento, beber al sediento, alojar al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, ¿verdad? Al confinado, ¿no? En prisión. Esta es la acción del hoy, ¿verdad? Del ya, pero todavía no. ¿Cómo se vive en el reino? ¿Verdad? ¿Cómo se vive en el reino? Se vive teniendo una vida de generosidad, de compasión. ¿Cuál es el veredicto escatológico? El veredicto: vengan benditos de mi Padre. Así los llama. Así llama a quienes cumplieron con la gran comisión que aquí da también el Señor. ¿Cuál es el juicio? ¿Verdad? La entrada al reino no es filosófica ni teórica, sino aquí es ético-práctica. O sea, el reino no tiene que ver con cuánto sé, con cuánto conozco, con cuánto, este, cuánta teología tengo, ¿verdad? Sino tiene que ver con ética, con práctica, como lo vimos en el Sermón del Monte. Identificación divina. El rey se identifica absoluta y misteriosamente con los más vulnerables. O sea, el Señor dice: lo que hicieron por ellos, lo hicieron por mí. O sea, Jesús no se identifica con los líderes, sino se identifica con los que sufren. Y hay una nota analítica. El juicio final no examina dogmas religiosos, sino la misericordia encarnada. Por lo que vimos ahí, por lo que vemos acá en el juicio final, ¿verdad? En la consumación del reino, el Señor nos va a preguntar: ¿cuánto sabes? ¿Cuáles son tus doctrinas? ¿En qué crees? ¿Va? Sino más bien cómo vivimos, ¿verdad? ¿Cómo vivimos? Regresamos al 4:9. Creo que ya vamos a ir terminando en Marcos 4, versículo 9. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Verdad? Esta es una clave hermenéutica de las parábolas, ¿verdad? Del reino, del Basileia. Y vemos tres pilares. El pilar número uno: misericordia radical. Dios busca incesantemente lo perdido y rompe las fronteras de la religión excluyente para abrazar al marginal. O sea, el reino de Dios tiene que ver con misericordia, mis hermanos. El reino de Dios tiene que ver con ser misericordioso. El pilar dos: la ética subversiva. La inversión del poder humano. El verdadero tesoro requiere abandono de todo. La grandeza reside en la compasión práctica. Y el tercer pilar de las parábolas del reino es el juicio. Casi todas, o muchas de ellas, terminan con un juicio. La historia tiene un destino. Nuestras decisiones diarias frente al prójimo vulnerable determinan nuestra posición definitiva. Cómo nosotros actuamos frente al vulnerable determina cómo seremos juzgados por el Rey. Las parábolas de Jesús no son fábulas infantiles, hermano. Son oráculos proféticos que subvierten el orden mundial y exigen una transformación total del individuo hacia los valores del reino de Dios, hacia los valores del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vimos ahí de una manera panorámica, ¿verdad? Lo que es las parábolas del reino.
No sé si tienen algunos comentarios sobre lo que vimos hoy. Sé que ahorita entraron algunos tarde, pero vamos a ya tener la clase en un ratito. La clase número 2 que me hacía falta subir ya está lista. Ah, no, falta todavía un 10%, pero hoy en la noche ya va a estar lista la clase 2 y también vamos a tener ya esta clase número 7, creo que es, o 6, para poder ver lo de las parábolas para quienes entraron tarde o no pudieron estar en la clase, ¿verdad? Entonces, ¿algún comentario sobre las parábolas del reino? Veremos la grabación porque me la perdí. Sí. Estaba dando clases. No hay problema, no hay problema. Ahí la pueden checar al ratito, ¿verdad? Y ahí en el aula virtual está el libro donde basamos hoy la clase para que lo puedan descargar y consultar. Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Bueno, si no hay comentarios, hermanos, o Maco, ¿ibas a decir algo? ¿No? No, Pablo, solo darte las gracias, la verdad es increíble, la verdad que después de tanto tiempo y ver desde con la explicación que nos diste, ¿verdad? O sea, entender el conjunto de parábolas y cómo el tema que encierran todas juntas, ¿verdad? Cada una de las secciones. Ujú. Y la verdad, darte las gracias, ¿verdad? Por la enseñanza nada más. No, hombre, con gusto. Con gusto, yo aprendí mucho Muchas también, gracias. ¿verdad? Gracias, hermanos. Y bueno, entonces ahí nos vemos el próximo lunes en la última clase. Que pasen feliz noche.